Bueno, pues buenas noches, ¿verdad? Bienvenidos una vez a una reunión más. Agradecido con el Señor porque nos permite estar una vez más reunidos con Él, por Él y para Él. Bienvenido a la esposa de Isra y sus dos piernas ahí, ¿verdad? Espero que no sea la primera, no sea ni la última, sino que sigamos, ¿verdad? Congregándonos siempre. Pongámosle ahí, amadísimo Padre. Me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a empezar con el Señor, con la palabra. Es en Oseas 14:9. Es en Oseas 14:9. Me dice cuando lo tengamos. Cuando leí ese Oseas con el Señor 14:9, pues el Señor me trajo a memoria. Hay un texto, no lo tengo a mano ahorita, gracias al Señor que no lo ha permitido, tal vez en su momento lo permite, donde aparece que dice, creo que es el rey Salomón, donde dijo: he hallado que el Señor hizo recto o perfecto, porque Él es perfecto, ¿verdad?, al hombre, pero el mismo hombre es que se ha descarrilado, ¿verdad?, de la palabra. Y podemos ver donde dice aquí el 14:9, Oseas 14:9, dice aquí, la palabra nos trae el Señor un poquito combinado de varios puntos, de varios textos de la escritura. Espero pues en el Señor y sé que va a ser edificada para los que el Señor la envía, porque recuerden que el Señor dice a través de su palabra que la palabra pues hará para lo que fue enviado, y eso lo debemos de entender. ¿Quién es sabio, dice, para que entienda esto? Y prudente, dice, para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Miremos, tenemos que entender, cuando el Señor habla de los justos, habla de los hijos, habla de los siervos, deben saber que habla de los que estamos con Él, y eso es lo que debemos de saber, y debemos de entender a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo, que es el que nos lleva, es el que nos gobierna, es el que nos redarguye cuando andamos haciendo las cosas que no agradan al Señor. Porque miren lo que dice: los caminos de Jehová, dice, son rectos, y los justos andarán por ellos. Entonces debemos de entender quiénes son los que vamos a andar por ellos. Somos nosotros, los hijos, porque si miramos después dice: más los rebeldes caerán en ellos. Como cuando dice el Señor, ciegos guiando a otros ciegos, ¿qué sucede? Caen en el mismo hoyo. Entonces la gente a veces cava sin darse cuenta que lo que está pensando para otro, o cuando está señalando, y pongámoslo de esa manera, a otra persona, a veces no nos damos cuenta que nos señalamos a nosotros mismos, porque el que aquí señala para allá, pero señala para acá, ¿verdad? O estos, así, vamos, pues si pueden allá, entonces mire cuántos dedos vienen para atrás, uno para allá y tres para acá. O sea, estamos señalándonos nosotros mismos, y tenemos que tener cuidado, porque caeríamos en la misma situación. El que cava un hoyo cae en su misma trampa. Repetimos rápido: porque los caminos de Jehová, dice, son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dice que ahí mismo vamos a leer un Amos, así es, ¿verdad? Amos 3:7. Quiero en el Señor, ¿verdad?, por que Él nos dé el entendimiento, que cuando el Señor habla en este texto, es como de lo que Él nos ha venido hablando desde un principio. Cuando le dijo, por ejemplo, a Adán: el día que comas de este árbol, pues te pasará esto, y así mismo sucesivamente le fue diciendo siempre al pueblo de Israel: el día que hagas esto, que estés en idolatría, te pasará esto. Todo lo que Él nos ha manifestado siempre, no es algo que se pueda decir: yo no sabía, no. Cuando el Señor, cuando los profetas hablan, cuando los hijos hablan, cuando los pastores hablan, tenemos que saber
Hay quienes no hablan cuando el Señor dice, porque dicen otras cosas, pero cuando están con el Señor, cuando hablan, dicen lo que el Señor dice que va a pasar. Y eso es lo que debemos de entender. Porque miren lo que dice aquí, porque no hará nada Jehová, dice el Señor, sin que revele. 3:7. Amos 3:7, perdón. ¿Lo tenemos? Solo es este que vamos a leer. Porque no hará nada Jehová, dice el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, Él no va a hacerle, por ejemplo, lo que hizo a Adán, que lo correteó del Edén, sin haberle dicho. A decir, no, es que lo hice porque no sabía. Le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, a veces las personas cuando dice morirás creen que solo es de morir y como así en la carne, estar en ataúd. No, se refiere espiritualmente. Mueren espiritualmente, porque podemos saber infinidad de hijos con el Señor, igual como nosotros andábamos. ¿Cómo andábamos antes? Muertos. ¿En qué? En el pecado. Pero a través de Él recibimos la vida eterna, a través de Jesús. Pero hay quienes pues son hijos de perdición, que solo vienen con un propósito en la tierra. Por ejemplo, podemos mencionar a Judas. ¿Cuál era el propósito de Judas? Solo entregar perdón al Señor. Entonces, el Señor lo pudo haber salvado, sí, pero era necesario que se cumpliera la Escritura. Y Él en su palabra dice que todo lo que está escrito, pues se va a cumplir. Y eso es lo que debemos de entender. Repitiendo, porque no hará nada Jehová, dice el Señor, sin que revele su secreto. O sea, no hará nada si no te ha advertido. Por eso dice Él que todos los que pecaron sin conocimiento, ¿verdad? Son perdonados, porque no había en ese entonces conocimiento de ellos de la palabra. Por eso a veces dice el Señor en su palabra, es mejor que no le conozcan en su momento, porque el que no lo conoce lo hace por desconocimiento, pero cuando ya lo conocemos y pecamos es tremendo, porque ya no hay ignorancia de parte de nosotros, y eso es lo que debemos de entender. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí mismo vamos a leer un 9:12. No, en Amón 9:12. No, Oseas, perdón. Oseas, perdón. Sí, Oseas. Sí. Debemos de entender en su momento que cuando los hijos o los cristianos están pasando tribulaciones, o cuando nosotros antes de estar con Él las pasábamos, ¿verdad? Para que entendamos, digo las pasábamos porque estando con Él no podemos estar en tribulación, porque estamos con Él, y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender. Ahora, si no están con Él todavía, pues entonces, porque hay la diferencia, por ejemplo, cuando dice el Señor a Zaqueos, desciende, dice, de ese árbol de sicomoro, porque hoy ha llegado la salvación, le dice, a tu vida. Tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Entonces debemos de ver la gran diferencia. Miren lo que nos dice el 9:12, dice, y si llegaren, dice, a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, dice, porque hay de ellos también, dice, cuando de ellos me aparte. Pero cuando el Señor se aparta de usted, es cuando usted lo deja, porque si usted siempre está con Él, Él no lo va a dejar en ningún momento. Él podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús siempre estuvo con el Padre, y me traía a memoria el Señor ya ratitos por ahí, cuando estaba caminando allá, que decía el Señor, que debemos de entender que nosotros venimos con un propósito a la tierra, estamos con un propósito en la tierra. Y no sé si está en Juan 17 del 12 en adelante, pero no lo vamos a leer, solo recapitulando, donde Jesús le dijo, Padre, la obra que me encomendaste que hiciera,
O sea, cuando vino a la tierra, la he cumplido. La agenda, póngale pues, la agenda que tú me diste que viniera y quisiera a la tierra, la he cumplido. Y me trajo a memoria también el Señor otra parte donde le dice a Jacob: no te irás de aquí, o sea, de esta tierra para el cielo, porque nosotros vamos para allá, a la tierra celestial, al cielo, mientras no hagas, dice, haz lo que te mandé. Entonces debemos de ver que todos estamos con un propósito. Jesús no fue llevado al cielo antes de terminar por lo que fue mandado. Y vamos a poner ciertos ejemplos. Fue mandado, por ejemplo, a salvar en el último momento al ladrón de la cruz, a uno de ellos, ¿verdad? Pasó por la poza de Betés y salvó al paralítico de 30 años. Pasó y curó la anciana encorvada de 18 años de atadura que también estuvo. Y también la mujer de flujo de 12 años. También a los leprosos, a otros les devolvió la vista. A la suegra de Pedro le quitó una calentura, parece que era calentura. Entonces debemos de ver que todo eso él lo hizo conforme al propósito, a la agenda que se le fue dada, porque imagínense, cuando él fue a la poza de Betés, ¿cuántos enfermos pudieron ver habido ahí? Pero él fue por el Hijo. Y eso es lo que debemos de entender. Hay quienes entonces pasaron de tribulación, porque él pudo haber llamado a la multitud si hubiera sido el propósito del Padre. Porque Jesús siempre hizo nada más el propósito por el cual fue enviado. Repito: y si llegaran, dice, a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, dice, cuando de ellos me aparte. Nosotros deberíamos de preocuparnos si el Señor se aparta. Pero si el Señor está con nosotros, la palabra él mismo lo dice: si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? O sea, ¿quién contra nosotros? Pero si Él está con nosotros. Porque si hemos puesto muchas veces con el Señor el ejemplo, cuando las personas han podido ver, por decir, una manada de animales, ¿cuál es el animal que tiene más posibilidades de ser depredado? El que se aparta de la manada, el que queda solo. Pero el que anda, porque estamos con el Señor, entonces no puede pasarnos a nosotros. Pero ¿quién sufre? Cuando se aparta o cuando permite ser apartado. Porque recuérdense que cuando corretean los animales se queda a veces atrás el más débil. Entonces, cuando llega el Señor, el que no es digno de mencionar, a una congregación, a una iglesia o a una familia, va a buscar al que está más débil, no al que está más fuerte, porque el más fuerte se le para como tal. Entonces debemos de saber que nosotros tenemos que estar con Él, porque es Él el que sale al encuentro a defendernos a cada uno de nosotros. Luego leemos un Joel 2.13. Joel 2.13. Esto nos ha dicho el Señor muchas veces, porque a veces las personas, según lo que el Señor nos demuestra a través de la Escritura, lo que sabían rasgar era el vestido, o la vestidura con la que andaban puesta. Y el Señor pues nos demanda que, sí, después de Oseas 2.13, 2.13, ¿lo tenemos? Miren lo que nos dice: rasgad de vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque recuerden que a donde está la coraza, a donde está la escoria que cubre, es el corazón. Entonces, mientras ese cascarón sea un corazón de piedra, es imposible que el Señor gobierne en él. No es que no puede hacerlo, lo puede hacer inmediatamente. Así como podemos ver al instante con Saulo, lo tiró del caballo y ya un hombre completamente diferente. Nada más que padeció, ¿verdad? Porque primero fue tirado, luego queda ciego, pero al instante dice: Señor, ¿quién eres? O sea, lo reconoce como Señor, lo reconoce como Rey. Entonces, y podemos ver cuando mandaron no sé si fue a Ananías, que le dijeron que fuera a predicar, parece que por él, y él tenía miedo.
porque sabía que era un perseguidor de cristianos. Los amarraba, los castigaba, decía de todo. Pero claro, lo puede hacer el malo mientras no es convertido, mientras no es tocado. Porque cuando llegó, mansito como una ratilla o como un corderito. Cuando ya llegó Ananías en la condición que el Señor se lo tenía. Porque así era, únicamente fue a dar la palabra que el Señor puso en su corazón. Rasgad, dice, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. O sea, si vas a rasgar, que no sea la ropa, que sea el corazón, y convertirte, dice el Señor, en Jehová. O sea, porque si no hay una conversión, de nada, en nada está las personas o el ser humano, como menciona la profe, si no hay un cambio. Debe de haber un cambio en su vida para que puedas trabajar el Señor. O sea, hay que permitir. Rasgad, dice, vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová, dice vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando el Señor me trajo a memoria ahí que dice se duele del castigo, a veces los hijos desconocen o desconocemos cuando nosotros éramos hijos pequeños, que también nos pasaba el proceso de corrección, que le duele más al padre castigar al hijo. No sé si Irra ya ha tomado esa experiencia, ¿verdad? Donde uno los corrige porque no hay de otras, para que ellos estén en el camino, no junto al camino. Pero cuando uno los oye llorar porque los castigó, a uno le duele también. O yo me fijaba simplemente cuando lo llevaban al médico, yo quería que más bien me pusieran la inyección a mí y no a ellos, pero de nada servía que me la pusieran a mí. Es necesario pasar el proceso, y eso es lo que debemos de entender. Entonces al padre le duele cuando le toca corregirnos por la dureza de nuestro corazón, pero tiene que hacerlo, aunque le duela. Entonces el Señor me trajo memoria en la parte terrenal en nosotros, que nosotros cuando hemos logrado castigar a nuestros hijos, bueno, Santo ha castigado a su hijo, me imagino que Irra y su esposa, pues Greg todavía no ha tenido esa experiencia, mi hijo tampoco, pero debemos de saber que cuando corregimos, también a nosotros nos duele el castigar a nuestros hijos. Repitiendo aquí, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, dice vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo de los hijos. ¿Va? Tenemos que saber. Los corrige sí, pero también a él le duele cuando sufrimos, no por él, sino por la desobediencia. Y eso es lo que debemos de entender. Ahí mismo en ese Joel 2, vamos a leer un 32. Me dice cuando lo tengamos. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, dice, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá, ¿qué dice? Habrá llamado. Recuerde que Jesús, casualmente ayer que veníamos del negrito, tocábamos con el Señor y mi esposa ese tema de que hay quienes no tocan temas en las congregaciones porque se incomodan, y tocábamos ese tema y el Señor traía memoria pues cuando Jesús les dijo: ¿acaso queréis ustedes también irse? O sea, iros dice ahí, pero querer irse. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y le dijo: pero muchos se han ido. Y dice él: por lo duro de tu palabra. Entonces viene y le dice: ¿acaso ustedes quieren ir? Entonces ellos dijeron que no, ¿verdad? Porque tú eres el único que da palabra de vida eterna. Entonces cuando él les dice: ¿acaso ustedes me escogieron a mí? Dice, o sea, fui yo el que los escogí a ustedes.
Entonces podemos ver, cuando leemos esa parte de la Escritura, que de los que Él escogió, ni uno tan solo se fue. O sea, ¿quiénes son los que se van? Los que no son llamados. Porque los que somos llamados, sabemos que estamos y permanecemos con Él. Porque podemos ver lo que dice aquí. Sí. Y todo aquel, dice, que invocare el nombre de Jehová será salvo. Tenemos que ver que si invocamos el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, somos salvos, ¿verdad? Lo hizo porque en el monte, dice, de Sión y en Jerusalén habrá, dice, salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual, dice, Él habrá llamado. O sea que hay quienes se fueron. Pero ¿por qué se fueron? Porque habían sido nada más como que se fueron pegando, allegados, pero no habían sido llamados. Porque los que somos llamados con el Señor y por el Señor, sabemos que si el Señor nos dice una palabra, y como se dice a veces, y me incomoda o me chima, entonces sabemos que hay que corregirla. Y eso, de eso se trata. No de que me enoje y me vaya, porque el Señor me dijo una palabra que me dolió. El Señor no quiere que, lo que quiere el Señor es que nos corrijamos. Y eso es lo que debemos de entender. Los que se van son porque no han sido llamados. Entonces significa no han sido llamados. Todavía no es el tiempo de ellos. Todavía no van a poder ser corregir. Como decía el Señor a través de la hermana Linda ayer en el evento, cuando le llaman la atención por el vestimento. Y la persona cuando quiere o anda todavía en carne dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Para que me diga cómo me tengo que vestir? Pero cuando andamos con el Señor y para el Señor, sabemos que nos guardamos, sabemos que nos vestimos, sabemos que nos arreglamos para Él. Y eso es lo que debemos de entender. Ahí mismo vamos a regresarnos al 20, en el donde estamos ahorita, al 26. Sí, ahí donde estamos. Sí. Sí. Tenemos que saber, por ejemplo, que cuando el Señor habla sobre esta palabra, como nos habla aquí, Él habla, pero tenemos que estar convertidos. Tenemos que estar convertidos. Si están las personas, como quien dice, hoy estoy mal, estoy con el Señor. Mañana estoy bien, pues vuelvo a donde estaba. Entonces, las cosas van a ser diferentes. Pero podemos ver lo que nos dice el Señor acá en su palabra. Comeréis, dice, hasta saciaros. Y alabaréis, dice, el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo, dice, maravillas con vosotros. Y nunca jamás, dice, será mi pueblo avergonzado. Pero cuando dice el Señor, nunca jamás mi pueblo será avergonzado, cuando sabe que estamos con Él y Él está con nosotros. Porque de lo contrario, cuando alguien lo dice de labios para afuera y no para adentro, sabemos que va a pasar en tribulaciones y tribulaciones. Pero cuando Él está gobernando nuestro corazón, nuestra vida, y gobierna todo, dice, comeréis, dice, hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo, dice, maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Es Él el que está hablando. Nunca hará mi pueblo, dice, será avergonzado. Luego el 27, y conoceréis, dice, que me conoceréis en medio de Israel, estoy yo, dice, y que yo soy Jehová nuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuándo nosotros no vamos a ser avergonzados? Cuando permitimos que sea el Padre a través de su Hijo amado y su Espíritu Santo gobernando nuestras vidas y nuestro corazón. Ahí es donde debemos de saber y debemos de entender. Luego leemos un 5 en Amos, sí, 5:14, Amos. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor en un 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, dice, porque así Jehová Dios, dice, de los ejércitos, estará con vosotros
como decís. O sea, porque a veces es fácil decir, el Señor está conmigo, el Señor me guarda, pero ¿qué hechos estás haciendo? O sea, ¿qué obras estás haciendo? ¿Estás haciendo obras dignas de estar con el Señor? De poder decir, el Señor está conmigo. Eso es lo que nos da a entender el Señor y debemos de entenderlo, ¿va? Repetimos, dice, buscad lo bueno y no lo malo. O sea, el Señor da a entender, si estás haciendo las cosas malas, yo no estoy en ese corazón. Y eso es lo que debemos de entender. Si seguís siendo una persona enojada, necio, prepotente, orgulloso, soberbio, y póngale cuantas más cosas vengan a su cabeza o a su mente o a su corazón. Y eso es lo que debemos de entender. Buscar lo bueno y no lo malo, dice, para que viváis, porque así Jehová Dios, dice, de los ejércitos, estará con vosotros. Pero cuando Él está con nosotros, cuando nosotros estamos cumpliendo, como dice Él, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y todo es todo. Y luego, ¿cuál es el otro? Amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos de saber y debemos de entender. Y con este terminamos. Es un 5:4, siempre ahí mismo en el Amós, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor. Y con este terminamos. Pero así dice Jehová, dice, a la casa de Israel. O sea, a su pueblo, pues, a sus hijos. Eso es lo que debemos de entender. Pero así dice Jehová, dice a la casa de Israel, buscadme y viviréis. O sea, fuera de Él, Él es la vida, Él les da la vida eterna, Él es luz, Él es amor, Él es misericordia, Él es paz, Él es todo. Y así debemos de estar permitiendo que Él sea todo lo de nosotros. Entreguémosle siempre todo. Digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Asimismo te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y sobre todo me permitas ser hacedor de ella. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.